Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Impacto BTV Estelar. Estamos ya el lunes, iniciando semana. Gracias por estar con nosotros. Relax, paren, hey, calma. Bueno, ya están escuchados. ¡Aguantar! Y acá, esta gente está... Y vea usted, tremendo zafarrancho lo que se vivió durante este fin de semana. Es por ello que las elecciones municipales extraordinarias en este municipio no pudieron realizarse debido a estos fuertes enfrentamientos entre los militantes del Partido Nacional y el Partido Liberal. La jornada, por supuesto, estuvo marcada por disturbios, bloqueos en centros de votación y un clima de tensión que obligó a suspender este proceso electoral, dejando en la incertidumbre esta elección del nuevo alcalde del municipio de Guanaja. La jornada electoral que debía celebrarse en el municipio de Guanaja terminó marcada por un clima de fuerte violencia política entre simpatizantes del Partido Nacional y del Partido Liberal, lo que finalmente impidió que se realizaran las votaciones para elegir al alcalde del municipio. Estas elecciones debían repetirse luego de que en los comicios municipales de 2025 se registrara un hecho inusual, un empate exacto en la votación entre los candidatos de ambos partidos, quienes obtuvieron la misma cantidad de votos. Ante esa situación, las autoridades electorales ordenaron una nueva jornada para definir quién ocuparía la alcaldía durante el próximo periodo municipal. Sin embargo, desde tempranas horas del día en que debía realizarse la repetición electoral, el ambiente en la isla se tornó tenso. Militantes de ambas fuerzas políticas protagonizaron discusiones, enfrentamientos y disturbios en varios centros de votación, lo que obligó a la intervención de la policía y de las Fuerzas Armadas para intentar controlar la situación. Con el paso de las horas, la situación se agravó. Se reportaron bloqueos y tomas de centros de votación, lo que impidió que las autoridades pudieran instalar las urnas y entregar el material electoral. Incluso observadores y organizaciones denunciaron un ambiente de caos, amenazas y confrontaciones que dificultaba garantizar un proceso democrático seguro. En algunos sectores de la isla, particularmente cerca de juntas receptoras de votos, se registraron amenazas, agresiones y momentos de alta tensión, mientras grupos de simpatizantes de uno y otro partido se acusaban mutuamente de intentar sabotear el proceso electoral. Debido a estos hechos, el organismo electoral anunció que las elecciones municipales en Guanaja deberán ser reprogramadas, aunque todavía no se ha definido una nueva fecha. Mientras tanto, el municipio continuará sin una autoridad municipal definida y el proceso democrático permanece en incertidumbre. Bueno, y tras lo ocurrido, donde precisamente los candidatos Gerard Borden del Partido Nacional y Tion Kelly del Partido Liberal se estarían enfrentando nuevamente en estas elecciones que se repitieron después de que obtuvieron un empate exacto después del desarrollo de las elecciones generales el 30 de noviembre. Ya las autoridades del Consejo Nacional Electoral se han referido al mismo, señalando que todavía desconocen cuándo habrá la nueva fecha para que se repitan de nuevo este proceso electoral en Guanaja, donde básicamente ganó la violencia y no se pudo continuar con lo que ya se había establecido en este lugar. Los magistrados de la República, como son los del Tribunal de Justicia Electoral, hablan a través de sus sentencias, y su sentencia fue muy clara. Teníamos que repetir elecciones, nos dijeron específicamente que la resolución de ellos no incluía la posibilidad de hacer un recuento de los votos en el Consejo Nacional Electoral nuevamente, ni parcial ni totalmente, y la única opción legal que quedaba era la repetición, y específicamente dijeron entre el Partido Nacional, el Partido Liberal, solo para los candidatos a alcalde, y que quedaba la corporación
íntegra como había quedado originalmente de la primera declaratoria. Así que ante esto no hay duda, es una sentencia y una aclaración incluso que pedimos, que cualquier persona, aunque no sea abogada, puede leerlo. Y como digo, pueden haber ahora algunas contradicciones verbales en los medios, pero los jueces hablan a través de sus sentencias, no en Twitter ni en los medios de comunicación. ¿Qué procede ahora en el caso Guanaja? Esperar el día de hoy? Pues nosotros tenemos que evaluar todas las opciones legales. Hay muchos asuntos de orden político que no nos corresponden y de los cuales no formamos parte y que tienen que resolver los políticos también. Nosotros ayer tuvimos personas secuestradas incluso, o escuelas incendiadas, cuando nosotros únicamente estamos oyendo una sentencia y el argumento que se... Justamente tras estos disturbios en Guanaja, Islas de la Bahía, cuando se trataba de repetir este proceso electoral, los analistas también están señalando que se debe investigar a quienes impidieron estos comicios y hacerlos pagar conforme a ley. Sabemos que siempre el Partido Libre es el que ocasiona este tipo de disturbios para evitar que se ratifique la democracia. Hoy en la isla de Guanaja. Y es necesario, por eso, repetir las elecciones en el menor tiempo posible, que el Consejo Nacional Electoral lo reprograme y se den estas elecciones en orden y que se ponga, si es posible, un estado de excepción ese día, que la gente pueda ir a votar y que se deba evitar toda acción terrorista, como quemar escuelas, como intentar incendiarse ellos mismos, como dañar el bien público y dañar también a las personas honradas y honestas que querían elegir una alcaldía. Cambiamos completamente el ámbito de las noticias porque sin consensos se dio la audiencia de conciliación donde pues se declara ya como fracasada después de que la consejera Cosette López y también el fiscal general Joel Zelaya deshicieran de ese acuerdo, elevando así a juicio oral y público. Gabriela Plata con más detalles sobre este caso. Nuevamente el Poder Judicial vuelve a ser protagonista del ojo público tras el nulo consenso entre la consejera del Consejo Nacional Electoral Cosette López y el fiscal general Joel Zelaya en la audiencia de conciliación donde ambas partes decidieron que dicho proceso se elevara a juicio oral y público. Bueno, yo creo que él ya mostró ante el público en cadena nacional las supuestas pruebas y precisamente en eso radica la problemática y la infracción en el ejercicio de sus funciones, que fue mucho más allá. De hecho, él presentó una nulidad porque no quiere ir a juicio. Entonces, pues estamos aquí, la verdad tiene que sobresalir. Las acusaciones contra López surgieron en medio del apogeo electoral donde el fiscal Zelaya filtró públicamente los audios presentados por el consejero Marlon Ochoa, donde se le acusó presuntamente a López junto a un diputado nacionalista de desestabilizar el proceso electoral, a lo que él aseguró no tiene temor en seguir el debido proceso, ya que tiene en sus manos la verdad. Traer todas las pruebas que sean necesarias para mostrarle al juez la verdad. Me preocupa este proceso. A mí realmente lo que me preocupa es seguir luchando porque haya justicia en este país. Actualmente Zelaya está siendo acusado por revelación de secretos y calumnias. Según autoridades del Poder Judicial, se está a la espera de la determinación del juez para definir la fecha del juicio oral y público que tendrá como protagonista a estas dos figuras controversiales. Cada uno de ellos ha respondido de manera clara que no tienen la voluntad de conciliar, por lo tanto se levanta el acta de lo que ha ocurrido en la audiencia y la audiencia por supuesto se declara fracasada en relación a la conciliación. El acta y con todo el informe que corresponde será trasladado al juez natural designado y él estará designando la fecha en la cual ya se abriría a juicio común u ordinario. Hasta el momento, la consejera López rechaza cualquier tipo de conversación vinculante, mientras Zelaya asegura tener todas las pruebas para desligarse de las acusaciones. Con imágenes de Luis Sosa, les informó Gabriela Plata. Y siempre en temas judiciales, también ya ha finalizado la etapa de conclusiones en la audiencia inicial del caso Cedesol, donde también se ha fijado ya una fecha, entendemos, Berenice, para conocer la resolución del mismo. Adelante usted con toda la información a esta hora. Buenas noches. Muchas gracias, licenciada. En efecto, tal y como usted lo manifiesta, me acompaña Melvin Duarte, portavoz de la Corte Suprema de Justicia, para que él nos amplíe información, porque ya ha llegado a la etapa de conclusiones la audiencia inicial en el caso Chequesol y ya se espera esta resolución, abogado.
Sí, en efecto, este día concluyó ya la última fase de la audiencia inicial, que es la presentación de las conclusiones tanto del Ministerio Público, Procuraduría General de la República, que se ha adherido básicamente a la argumentación del ente acusador del Estado, y por supuesto también los 9 equipos de defensa técnica de cada uno de los imputados. Ahora lo que corresponde es escuchar la resolución de parte del juez natural en relación a esta audiencia inicial, que consiste en pronunciarse si se dicta o no un auto de formal procesamiento para continuar con las siguientes etapas del juicio en relación a todos o a algunos de los imputados, o de lo contrario, si no se dicta un auto de formal procesamiento, si hay algún tipo de calidad en un sobreseguimiento que puede ser definitivo o puede ser provisional. Por lo pronto, en estos próximos días de la presente semana, se estará dando el tiempo por parte del juez natural para el análisis de todo lo que fue debatido, el análisis de lo que fue concluido este día, y se ha convocado para el día lunes 23 próximo a las 2 de la tarde para escuchar la resolución de lo que corresponde a esta fase procesal. El Ministerio Público había pedido un cambio de medidas, abogado. El Ministerio Público se pronunció en relación a varios argumentos en la necesidad de que se dicte el auto de formal procesamiento para continuar en las siguientes etapas del juicio para todos los imputados, e igualmente solicitó una medida restrictiva de la libertad. Eso significa que se dicte la prisión preventiva, de acuerdo a argumentos que fueron presentados como la gravedad del delito, el número de hechos, que ellos establecen una cantidad de 67 delitos de fraude. Asimismo, el riesgo de intervenir en las investigaciones, el peligro de fuga igualmente fue mencionado como uno de estos argumentos. Sin embargo, el juez natural estará analizando si en efecto esas argumentaciones pues tienen el peso como para dictar una medida restrictiva de la libertad. Eso lo estaremos conociendo el día lunes a las 2 de la tarde, una vez que se dicte la resolución de la audiencia inicial. Muchas gracias al abogado Melvin Duarte, portavoz de la Corte Suprema de Justicia, quien nos amplía esta importante información en torno a esta etapa de conclusiones en el caso Sede Sol. Yo retorno al estudio central. Buenas noches. Buenas noches, Berenice, gracias por ese informe. Y a propósito, esa audiencia inicial también en el caso Chequesol prosiguió con la ausencia de la presentación testimonial del expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo. Según el exministro de la Secretaría de Desarrollo Social, Carlos Cardona, dijo que la participación sería clave en este destino de los fondos efectuados durante este tiempo que realizaron los legisladores. Veamos. Bueno, la no asistencia del expresidente Redondo, desconozco los motivos, no sé cuál es la estrategia que él podría tener al no venir. En realidad, todo ciudadano que es requerido por un tribunal tiene que rendir declaración. Nosotros esperábamos que él asumiera un compromiso con la transparencia, siendo un expresidente cuya carrera política la hizo siendo un diputado anticorrupción, y esperábamos que realmente él mostrara ese compromiso con la transparencia viniendo a declarar, pero no lo hizo. Entonces, las conclusiones las podrá sacar el pueblo hondureño, ¿verdad? Ese fondo fue de 950 millones por 3 años. Estamos hablando de casi 2.800 millones de lempiras ejecutados por cerca de 5 o 6 instituciones. Sede Sol era la que menos. Gracias por seguir con nosotros. Y los sectores sociales están pidiendo al Estado poder crear mecanismos de ahorro de combustible, como la reducción de los impuestos que pagan todos los hondureños, además de regular los vehículos en las principales ciudades del país, analizar los subsidios para la producción y el transporte, así como ponerlos prioritarios, y además crear una normativa permanente ante la escalada de los precios de los carburantes en el país. Veamos la siguiente nota.
Ante los fuertes incrementos en los precios de carburantes, debido a la crisis del Medio Oriente y la reducción en el subsidio de las gasolinas, economistas recomiendan eliminar o reducir el impuesto que se paga al Estado por cada galón de combustible que se coloca a los vehículos. ¿Se puede manejar Honduras todavía con una reducción, como se habla, al impuesto a los combustibles? Claro que sí, se puede hacer, pero tenemos que tener un Estado eficiente. Un estado en el cual haya disminución de los costos operativos, un estado en el cual se tenga una reducción en ciertas áreas, y lo que se debe también es combatir la corrupción. ¿Por qué? Porque mientras nosotros vemos que hay serios cuestionamientos sobre los proyectos que ya están desarrollando en este momento, ¿por qué estamos cargándole al pueblo con impuestos? Y por otro lado se están dando siempre actos de corrupción. Economistas y diputadas consideran que también se podría reducir la cantidad de vehículos que transitan en la ciudad sin motivos apremiantes, además de ejecutar otras acciones sobre los subsidios. La revisión de los subsidios, ver qué tipo de combustible se podría subsidiar, sobre todo el que se utilice más para la producción y el transporte público de pasajeros. Juan Diego Zelaya ha manifestado que va a buscar mecanismos de soluciones para la capital, y también estas deben de ser extenuantes para otros departamentos de nuestro país, porque recordemos que el tráfico vehicular es uno de los motivos por los cuales afecta bastante el bolsillo de nuestros hondureños por las largas horas de espera que se están en algunos tramos, como la salida al sur, en el anillo periférico, en la salida al oriente, en la salida a Olancho también. Entonces creo que hay que buscar mecanismos de mejorar la infraestructura para que esto no impacte directamente en los bolsillos de nuestros hondureños por el tema del alto costo de los combustibles. Mientras otros economistas demandan que el gobierno busque desarrollar políticas permanentes que eviten incrementos como los que se han visto en las últimas semanas. Ya se está volviendo como una costumbre con cierta periodicidad. Entonces, primero hay que tratar de generar una cultura del ahorro, de usar racionalmente los combustibles. Luego, ante la emergencia que estamos atravesando, el gobierno ha tomado algunas medidas como absorber el 50% de los aumentos, pero también se puede recurrir a algunos subsidios focalizados. Para estos sectores, medidas factibles para reducir el impacto por el alza en combustibles pueden ser reducir los subsidios o reorientarlos, aplicar alzas cuando se impone el mercado y no antes, revisar subsidios para carburantes de producción y servicios y restringir el uso de vehículos para actividades innecesarias. Con cámaras de Walter Pérez, les informa César Euseda. Ha sido duro este impacto por el alza de los combustibles para todos los hondureños, y lo hemos sentido realmente, pero hay recomendaciones por parte de los expertos que nosotros podemos seguir también de manera personal. Entre ellas, algo que también causa mucha controversia, César Uceda, pero es lo que están diciendo los expertos: cambiar de gasolina súper a regular, que eso podría bajar claramente pues el ingreso, mejor dicho, el gasto que tendríamos todos al momento de ir a las gasolineras, entre otros que también nos estará dando en este momento. Con usted, adelante la información. Buenas noches. Bien, muchas gracias, licenciada Janet Flores. Así es, y es que la situación de los carburantes se agrava en el país, pero ¿qué pensar? ¿Qué medidas se pueden tomar por parte del gobierno? El arquitecto Juan Carlos Rodríguez, experto en temas de carburantes. Muy buenas noches, doctor. Sí, muy buenas noches. Mire, la situación de los carburantes se está poniendo bastante compleja en nuestro país, principalmente recordando que Honduras es netamente importador. La situación de precios de carburantes no depende de ninguna situación en Honduras, sino que externa. Y mientras esta guerra que se está dando en Medio Oriente no cese, pues sencillamente la incertidumbre sigue haciendo que el precio del petróleo siga al alza, y por ende también los carburantes, que son precisamente el resultado del refinado del petróleo. Honduras, ¿qué puede hacer? Sencillamente situaciones que puedan manejarse a lo interno. Una de ellas es el ahorro. Todos deberíamos de ahorrar combustible, tratar de no gastar el combustible que no es necesario gastar, ¿verdad? O sea, programar nuestras rutas, programar nuestra salida, cuando podamos evitar alguna salida,
Se sabe que en estos tiempos un fin de semana para relajarse es muy bueno, pues si antes lo hacíamos todos los fines de semana, hacerlo uno no, uno sí, etcétera. El manejo debe ser mejor hecho, o sea, conducir de mejor forma, lo que es evitar arrancones, frenazos, acelerones, todo eso ayuda. Evitemos al máximo lo que es el aire acondicionado, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Muchas cosas de estas. Desde hace 3 gobiernos venimos insistiendo en eso y ninguno ha hecho caso. Esperemos que en algún momento lo comience a diseñar para estar preparados para una siguiente crisis. Bien, muchas gracias. Ya ustedes han escuchado al arquitecto Juan Carlos Rodríguez, en donde menciona la importancia de estas acciones, sobre todo el ahorro. Continúo con usted, licenciada Yanet Flores. Gracias, César, por estas recomendaciones que en algún momento tendremos que tomar todos si queremos que no haya mucho impacto en el bolsillo si los combustibles siguen aumentando de esta forma tan acelerada como ha ocurrido en las últimas semanas. Y es precisamente que también esta alza en los carburantes pues está dando este duro golpe no solamente en este ámbito, sino también en el sector construcción, donde ya los empresarios y los expertos están advirtiendo que el alza sostenida en todos estos precios de los combustibles generará además un efecto dominó inevitable, elevando el consumo, o mejor dicho, el precio en todos los insumos y también el hierro y el cemento. Veamos. 7 lempiras incrementó la bolsa de cemento en Honduras y se espera que también existan alzas en el hierro, materias primas que son claves para la construcción. El flete y la manufactura de estos productos de igual forma dependen del diésel y búnker, carburantes que han subido significativamente de precio a raíz del conflicto bélico en Medio Oriente. Creo que no debe ser la política y la regla general, ¿verdad? Creo que hay algunas cosas que podrá absorber el Estado y recortar gastos en otros, las empresas de igual manera racionalizar, igual el consumidor final hacer sus propios ajustes, y es un esfuerzo de todos de manera colectiva, pero que a todos nos afecta, a todos nos va a afectar, así que sube el cemento, sube el combustible, subirá las cosas y tenemos que buscar formas de ser mucho más austeros en nuestro comportamiento de vida. Por otro lado, la sostenibilidad de las medidas de alivio estatal están bajo la lupa. El exgerente de la ANE, Salomón Ordóñez, explica que la capacidad del Estado para seguir conteniendo los precios de forma artificial no es infinita. Acuérdense que cada vez que el gobierno subsidia el combustible, lo que está haciendo es dejando de invertir en un hospital, en una carretera, en una escuela. Entonces, tiene un límite. Creemos que no necesariamente va a poder, si siguen subiendo los precios a nivel internacional, el gobierno no necesariamente va a poder asumir todo el incremento a medida que se vaya dando, y especialmente si dura mucho tiempo. El panorama para el cierre de trimestre es complejo. Mientras la industria intenta absorber los costos operativos, la falta de una política de subsidios sostenibles deja al sector a merced de la volatilidad internacional. En última instancia, el consumidor final y los proyectos de infraestructura pública serán quienes asuman el costo de este ajuste, ya que la dependencia de los hidrocarburos dicta la pauta. Si el combustible no da tregua, el cemento y el hierro tampoco lo harán. Con imágenes de Rigoberto Escobar, les informó Cintia López. Seguimos en temas económicos, y es que no solamente hay alza en los combustibles, y usted ya vio todo lo que desencadenan los mismos, también existen las alzas en los precios de la energía eléctrica, y precisamente Cristina Escobar desde la zona norte del país nos tiene reacciones porque aseguran los expertos que todavía el gobierno incluso no tiene un plan de contingencias para poder de alguna manera minimizar estos duros golpes. Cristina, con usted, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Tal como lo menciona, pues hemos estado en conversación con el exgerente administrativo de la ANE, René Alfaro, porque pues este gobierno, licenciado, no ha tenido como un método real de mitigación. Dice que hay que ahorrar,
pero ¿cree usted que esta manera que ellos están diciendo es la correcta? Bueno, yo creo que es tratar de creer que es una novatada de las administraciones, de la administración que tiene que ver en política energética, de lo que están proponiendo. Uno de los pretextos que dicen es la crisis internacional, y eso es cierto. Nosotros no vamos a negar que hay una crisis, que no somos... nosotros no procesamos petróleo, no tenemos refinerías tampoco y extraemos y compramos el ese. Eso es real, pero lo que también es real es que no hay una política pública destinada para poder hacer frente a lo que estamos viviendo. O sea, el gobierno está diciendo, bueno, mire, revise las llantas de su vehículo porque eso le hace gastar un poco más, viaje con su vecino, le dice, haga los mandados en un solo. Yo quiero saber, Tegucigalpa, cuál es la hora, porque desde las 3 en adelante es infernal el tráfico en la capital de la República. Y por último, he escuchado decir que no hay que usar el aire en nuestros carros o no hay que usar el aire en nuestras casas. Yo invito a las autoridades que vengan en verano aquí a San Pedro Sula, a Choluteca, se vayan al Progreso, que son algunas de las ciudades, a Puerto Cortés, que son unas ciudades bastante calientes, para ver si van a sobrevivir las temperaturas y la sensación térmica que nosotros vivimos en esta ciudad. Entonces hay una carencia de un plan claro, definido. Dicen que los recursos son finitos, es cierto, los recursos son infinitos, pero las necesidades del pueblo hondureño son infinitas también, y esas necesidades hay que satisfacer. ¿Cuál es la prioridad de este gobierno? ¿Venir y decir que no podemos dar más subsidios, o la persona humana como tal, los ciudadanos, cada uno de los ciudadanos que están acá? Entonces, inicialmente han sido alérgicos al tema del subsidio. No quieren mencionar en sus comunicados que hay subsidio. Yo creo que el gobierno debe tener una política pública de los subsidios. El año pasado, los 4 años de la expresidenta Xiomara Castro, se determinó y se vio que sí era sostenible eso en el tiempo. Y también no están diciéndole a la gente, y lo que hay que decirle al pueblo hondureño que nos está ahorita sintonizando, es que viene un alza a la tarifa eléctrica el 1 de abril. Porque mucha de la producción de la generación es a través de búnker o a través de diésel, ¿verdad? Estaban no queriendo renovar los contratos de arrendamiento que se hicieron en el gobierno anterior como una medida de emergencia para poder enfrentar el déficit de energía. Y muy probablemente va a venir también un incremento el 1 de julio también a la energía. Entonces, ya saben, o sea, si están trabajando de forma planificada, ya saben que eso se avecina. ¿Cuál es la política pública que va a determinar el gobierno para poder menguar el impacto que va a tener lo que está teniendo el tema de los derivados del petróleo, que son los combustibles, y el impacto a la tarifa? Esto no solo golpea en el tema del combustible, es toda una cadena logística donde viene un aumento en la canasta básica y en todos los insumos. Y viene también en la producción porque ocupamos energía eléctrica. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Cómo van a enfrentar esa situación para evitar que la inflación crezca y para que el bolsillo de la economía doméstica de nuestros ciudadanos y ciudadanas tampoco se vea afectada? Logramos reducir 10 puntos en materia de pobreza en 4 años, en los 4 años anteriores. Este gobierno está dispuesto a que esos 10 puntos retrocedan, o van a buscar contener o mejorar los indicadores. Entonces, hasta lo que hemos visto en este momento, no hay un plan claro, no hay un manejo del tema y no se están asesorando con los expertos que realmente les podrían ayudar a enfrentar esta situación. Listo, ya declaraciones del exgerente administrativo de la ANE, René Alfaro. Con este informe, licenciada, si no hay preguntas, retornamos a estudios. Gracias, Cristina. Buenas noches. Ahora bien, en los últimos días, los representantes del Congreso Nacional también se reunieron con los líderes sindicales del sector maquila, esto para poder aclarar sobre la ley llamada Empleo por Hora, donde las autoridades explicaron que esta normativa no afectará a quienes ya cuentan con un empleo, sino que está pensada para poder generar oportunidades laborales para quienes no cuentan con una. Sí, nosotros nos reunimos el miércoles con todos los presidentes de los sindicatos de los empleados de la maquila en el Congreso Nacional. Les explicamos, ya les expusimos que fue un malentendido que hubo una declaración que dio el diputado proponente de dicha ley del empleo por hora,
Y ellos se han agarrado de eso cuando se les explica que esta ley no está hecha, no está dirigida hacia el sector maquila, sino que está dirigida hacia el sector que no tiene empleo, no al que ya tiene empleo. ¿Por qué? Porque la ley tiene muchos candados, las cuales no van a poder agarrar un empleo de jornada completa y lo van a traducir a jornada parcial, porque van a haber muchas multas y van a haber una oficina del Ministerio de Trabajo encargada de estar velando porque los contratos se tendrán que registrar inmediatamente comience a trabajar la persona. Y por otra parte, los empresarios esperan que el equipo técnico tripartita que realiza el análisis del salario mínimo pueda definir un incremento de forma equitativa que no afecte a los empresarios al obligarlos a cerrar las empresas ni tampoco al trabajador, ya que se necesita estimular el empleo y esto solo ocurrirá con una negociación equilibrada. Bueno, nosotros hemos observado que se ha conformado un equipo técnico y ese equipo pues ha estado trabajando con todos los sectores involucrados y eso es muy importante porque al final lo que buscamos es la generación de empleo responsable. Esa creación de esa ley no vaya a cerrar empresas, sino que al contrario, que permite la creación de nuevas empresas, de fortalecer la empresa privada y sobre todo atraer la inversión. Creo que ahorita en este tiempo de que se viene la Semana Santa, pues vamos a ver esa afluencia, ese turismo y sobre todo que el empleo va a estar bien en Honduras. Este gobierno se está caracterizando por su cercanía. Hemos visto que no solo ha sido un gobierno de escritorio, sino que un gobierno de territorio y eso nos da mucha esperanza porque al final el gobierno ha sido también conformado por un equipo técnico y está priorizando las necesidades del país, el empleo, la salud. Cambiamos completamente de tema. Los delitos sexuales contra menores de edad continúan generando preocupación entre las autoridades y también organizaciones de protección de la niñez. En los últimos meses, el Ministerio Público ha registrado más de 2.000 denuncias. La violencia sexual contra la niñez continúa dejando cifras alarmantes en el país. El Ministerio Público advierte que alrededor de 3.000 denuncias por delitos sexuales contra menores de edad se han registrado en los últimos 14 meses, una situación que evidencia la creciente vulnerabilidad en la que se encuentran los niños. Entre los delitos sexuales contra niños que más predominan son actos de lujuria, otras agresiones sexuales, tentativa de violación, violación y violación especial. Estos ilícitos, pues, lo que más se denuncia son otras agresiones sexuales que antes era conocido como actos de lujuria, que son tocamientos en las partes íntimas tanto de niños como de niñas. Y en lo que va del año 2026, solamente aquí en Tegucigalpa ya se han recepcionado más de 60 denuncias que ya están en investigación y ya también están guardando prisión preventiva los supuestos agresores por delitos que han cometido de violación y también otras agresiones sexuales en perjuicio de niñas, niños. Desde las organizaciones defensoras de la niñez, el director de COIPRODEN, Wilmer Vázquez, alertó que la problemática es aún más grave, ya que estimaciones indican que cada hora se registra un abuso sexual contra niño o niña y piden asignación de más presupuesto a la Fiscalía de la Niñez. Las niñas y los niños están siendo abusados sexualmente en Honduras. Cada hora un niño es abusado sexualmente y lamentablemente no hemos logrado identificar la mayoría de estos casos e interponer las denuncias ante las autoridades correspondientes. Apenas recibimos 3 denuncias diarias en la Fiscalía de la Niñez, en el Ministerio Público, de estos hechos que se están dando en el país. Al gobierno de la República que pueda hoy más que nunca poder focalizar mayor inversión pública para fortalecer a la Fiscalía de la Niñez, a las unidades de investigación. Por su parte, desde la sociedad civil insisten en fortalecer la salud mental de la sociedad y las estrategias de prevención, señalando que en muchos de los casos los agresores pertenecen al entorno cercano o familiar. Bueno, también desde hace mucho venimos reclamando la necesidad de hacer un trabajo de salud mental en el país, de salud mental porque somos un pueblo con muchas violencias y una de las violencias que más se expresa en los últimos tiempos es esa violencia en forma de abusos contra niños y niñas. Organizaciones hacen un llamado a docentes y a los padres de familia a mantenerse vigilantes y denunciar cualquier situación que ponga en riesgo la integridad de los menores de edad. En Cámara de Ángel Maradiaga les informó Berenice Amaya.
Gracias por continuar con Impacto BTV Estelar. A 2 semanas para el inicio de la Semana Santa, la CONAPREM lanza la campaña de prevención de accidentes, en el cual más de 35,000 personas de diferentes instituciones velarán por la seguridad de los hondureños. Mientras tanto, las autoridades de turismo aseguran que esperan más de 2.5 millones de turistas durante esta temporada. Con una proyección de movilización de 2.5 millones de hondureños a las diferentes zonas turísticas del país durante el feriado de la Semana Santa, la Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas se ha activado con el fin de resguardar la vida de los catrachos. Este operativo está por todo el país. Como pueden ver ustedes, hay cerca de 2.000 puntos de control diseminados especialmente en aquellos lugares y con mayor énfasis donde más movilización hay para disfrutar Honduras. Bajo una coordinación muy cercana en todas las instituciones y con un solo propósito, que es cuidar en quienes confían en cada una de las instituciones que hoy estamos involucradas en este operativo. Son 35.826 personas involucradas a nivel nacional. Con el fin de optimizar los recursos y obtener los mejores resultados, el secretario de Seguridad asegura que focalizarán los puestos de control en los ejes carreteros con mayor incidencia de accidentes de tránsito. Sí, nosotros ya lo tenemos mapeado. El tema de los accidentes ocurre especialmente en aquellas carreteras de mayor tránsito, de la mayor capacidad de tránsito. La carretera CA5, que es el eje logístico, el eje turístico que le llamamos, que es la carretera CA13 con conexiones, y igualmente las otras carreteras importantes, CA2, CA3, CA4, la que va hacia El Paraíso, la que va hacia Copán, la que va hacia La Esperanza, que son los principales ejes carreteros donde hay mayor movilidad de personas ahí. En esos lugares están focalizados y en esos lugares vamos a tener operativos durante todo el proceso de la movilización masiva. Las autoridades de gobierno aseguran que el Estado, a través de la CONAPREM, garantizará la seguridad de los hondureños que salgan a veranear y además incentivar el turismo interno. A 13 días de Semana Santa estamos lanzando la campaña Cuida de los que en ti confían, un trabajo interinstitucional coordinado por el ente COPECO, que busca prevenir accidentes fatales, busca prevenir fallecimientos, pero busca también el impulso al turismo, a la generación de empleo en nuestros 298 municipios, y a que tengamos una Semana Santa en la que podamos disfrutar de nuestro país. Hemos rehabilitado, como ustedes saben, hemos estado trabajando para la rehabilitación de 2.700 kilómetros de carretera. Pronto les daremos un informe completo, además de transparencia de cuántos kilómetros se han avanzado, cómo se ejecutó ese dinero. El gobierno espera que los principales ejes carreteros que se están reparando estén listos para el inicio de la Semana Santa, y así los hondureños puedan desplazarse sin ningún problema, pero de manera responsable, sin abusar de la velocidad, aseguran las autoridades de la CONAPREM. En cámara, Jesús Sánchez les informó Luis Torón. Y a propósito de la Semana Santa, también el COEP ha hecho una declaratoria donde establece los derechos, obligaciones y normas que regulan las relaciones laborales en el país, garantizando, aseguran, las condiciones justas y de protección tanto para los trabajadores como para los empleados. En ese sentido, dado en el artículo 339 del Código del Trabajo, donde establece que los patronos pagarán los siguientes días feriados o de fiesta nacional: el 1 de enero, 14 de abril, 1 de mayo, 15 de septiembre, 3 de octubre, 12 de octubre, 21 de octubre y 25 de diciembre, aunque caigan en domingo, el jueves, viernes y sábado de la Semana Santa. Cuando coincidan dos feriados en un mismo día, se entenderá cumplida la obligación, pagando el patrono a sus trabajadores un día feriado o de fiesta nacional, en la forma en la que este artículo y el siguiente determinan. De acuerdo con lo anterior, durante la Semana Santa, los días feriados reconocidos por la legislación laboral corresponden a Jueves Santos, Viernes Santo y Sábado Santo. En ese marco, las empresas y sus colaboradores podrán acordar la prestación de labores en alguno de estos días, siempre que se cumpla con el pago correspondiente establecido por la ley. Y por otro lado, con el fin de mejorar la eficiencia de la cadena logística y fortalecer la competitividad del país a través del mejoramiento de los puertos y aeropuertos, el presidente Narri Espura ordenó la reactivación del Consejo Nacional Logístico, el cual será coordinado por el gobierno y también la empresa privada.
por otro lado, en San Pedro Sula, Clayvin Orellana, considerado uno de los más buscados del país, compareció ante la audiencia de revisión de medidas en el Palacio de Justicia, señalado él como presunto líder de la estructura criminal conocida como la Claybona, el cual afirmó que su detención responde a conflictos por tierras. El tribunal dictó prisión preventiva y fue trasladado al centro penitenciario de Támara. Clayvin Orellana, quien fue uno de los más buscados en Honduras con una recompensa de 500,000 lempiras, hizo fuertes acusaciones. Su detención es persecución por pleitos de unas tierras, asegura el presunto líder de la Claybona. Orellana habló tras salir de la audiencia de revisión de medidas. Mira, amigo, tengo una persecución. Sí, persecución de parte viene por un pleito de una tierra, no hay que equivocarlo. Ahí han matado abogados, han matado de todo. Y aquí no hay que equivocarlos, hermano. ¿Y quiénes están atrás de todo esto? No, los López. Ahí hay políticos, es de todo, hermano. Los López son los que tienen que han hecho un personaje. Uy, me han hecho famoso. Imagínense que la medida no he respetado ni un derecho, hermano. El portavoz del Poder Judicial detalla que se le aplicó la medida cautelar de prisión preventiva en Támara, cárcel de máxima seguridad, por suponerle responsable del asesinato del policía municipal Henry Jonathan Mejía Velázquez en 2023. El juzgado de letras penal con competencia nacional en materia de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción declaró con lugar la ampliación del término para presentar el nuevo requerimiento fiscal. Todavía no se ha formalizado un requerimiento. No se ha presentado, y entiendo que el ente fiscal solicitó una ampliación de término de 24 a 48 horas. Solamente 2 causas ha sido judicializada dicha persona. La otra es sobre una asociación para delinquir de 14 individuos que fueron capturados en su momento en El Progreso. Durante el enfrentamiento armado registrado el domingo 15 de marzo entre la Policía Nacional y la estructura delictiva, falleció su hermano, José Willy Orellana Guzmán, de 27 años. Del enfrentamiento ha resultado muerto una persona en el lugar en donde pues se presume que sería hermano de la ahora cabecilla, el supuesto Clayvin, que es el cabecilla de la banda denominada La Claybona. Pese a las acusaciones de Orellana sobre posibles influencias políticas y disputa de tierras, el proceso judicial seguirá su curso en marzo, con los cargos de asesinato y delitos relacionados con el crimen organizado. En cámara de Carlos Montes para Impacto BTV les informó Cristina Escobar. Y hasta aquí con las noticias. Gracias por haber estado con nosotros. Será hasta el día de mañana. Que tengan feliz noche.